Y entonces, nada, podemos comenzar con el tema de enzimas. El día de hoy vamos a trabajar el tema de enzimas dividido en 4 partes. Realmente yo pretendo que esta prepa sea un poco dinámica, que no sea tan aburrida. Enzimas realmente es un tema muy, muy sencillo y es un quiz y de hecho un parcial también, que es demasiadísimo presentable porque es muy sencillo de digerir, es muy sencillo de memorizar y van a ver que las cosas realmente son lógicas. Entonces, con entenderlo, les va a ir súper bien. Entonces, el primer tema que vamos a abordar el día de hoy es como tal la definición de qué son las enzimas, su estructura. Vamos a ver que dentro de la estructura de las enzimas hay algo que se llama sitio activo, entonces vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a determinar su importancia y la clasificación de las enzimas. En un segundo apartado, vamos a continuar con la parte de las características. Vamos a hablar de la energía de activación, la actividad enzimática y cinética enzimática, que es lo único que a veces se pone un poquito, digamos, cuesta arriba de entender, pero no es nada del otro mundo. Dentro de la parte de catálisis enzimática, que va a ser nuestro tercer apartado, vamos a hablar acerca de las enzimas no micelianas, las reacciones multisustrato y la inhibición enzimática. Y en un último apartado vamos a hablar acerca de la regulación enzimática y cómo ellas pueden potenciar o bien inhibir ciertas reacciones. Entonces, vamos primero con ese primer apartado, hablando de lo más básico del tema. Vamos a ver primero, no le vayan a decir a la profe Ingrid que tengo su esquema. Primero vamos a ver que las enzimas son en realidad biomoléculas que son en su mayoría de naturaleza proteica. Es decir, si a ustedes en un quiz les preguntan, ¿las enzimas son proteínas? Sí, pero ojo, no todas lo son. Sus características químicas les confieren la propiedad de actuar como catalizadores biológicos, es decir, ellos son capaces de incrementar la velocidad de una reacción química. Ahora, esto de incrementar la velocidad de las reacciones químicas es relativo, porque ustedes pueden tener enzimas que aceleren, pero también pueden tener enzimas que frenen una reacción química. Sin embargo, usualmente ellas incrementan la velocidad. Entonces, quédense con esa idea. Cuando hablamos de un catalizador, estamos hablando entonces de una sustancia o una molécula que a través de un proceso llamado catálisis incrementa la velocidad de esa reacción química y logra que se recupere sin cambios en su estructura. Es decir, el catalizador se une a alguna sustancia, a alguna molécula y modifica de cierta forma su estructura. Sin embargo, una vez que ella cumple su objetivo y se despega, ella es capaz de retomar su forma original. ¿Ok? Luego tenemos la que corresponde a la estructura de las enzimas. Es importante saber que las enzimas pueden estar formadas por una o varias cadenas peptídicas. Ya ustedes vieron proteínas, entonces ya saben que las cadenas peptídicas básicamente son proteínas. En este caso, lo importante de las enzimas es que ellas tienen un sitio activo. ¿Alguien tiene el micrófono activo, muchachos? ¿Será si lo pueden? Ok, listo. Ok, lo importante de la estructura de las enzimas es que ellas, además de ser proteínas, poseen algo que se llama sitio activo. Y ese sitio activo es básicamente el sitio o el lugar de, de toda la enzima donde se va a unir el sustrato, es decir, ese algo que necesita la acción de la enzima. ¿Ok? Y es donde se lleva a cabo esa catálisis que acabamos de conversar en la lámina anterior. Esto es una región específica, no es que el sitio activo puede ser cualquier parte de la enzima, no. Hay un solo sitio activo en la enzima y en ese caso ese sitio activo es específico para esa molécula, esa sustancia que necesita la acción de esa enzima en especial. Fíjense que en este esquema que vemos en la derecha hay varios tipos de enlace en este sitio activo. Vamos a ver si hay interacciones no covalentes con el sustrato, vamos a ver modelos de encaje inducido y vamos a ver modelos semicomplementarios. ¿Ok? De esto vamos a hablar un poquito más adelante. Cuando hablamos ahora de las características de ese sitio activo, vamos a ver primero, como les comentaba, que él es específico para su sustrato. No es que cualquier sustrato puede llegar y unirse a cualquier enzima. No. Cada sustrato tiene una enzima específica. Cada enzima tiene una reacción específica. Ellos además cuentan con una pequeña región 3D de la proteína.
El sustrato básicamente lo que hace es que él interactúa con aminoácidos en ese sitio activo. Ahora, los residuos dentro de la cadena de proteínas pueden estar lejos de la secuencia primaria. Eso realmente no es muy importante. Eso no se los van a preguntar. Otro punto importante es que se enlaza el sustrato a través de diferentes interacciones, como lo acabamos de ver, puede ser a través de modelos complementarios, a través de enlaces no covalentes. Y en este caso existen también regiones de contacto y regiones catalíticas, es decir, las regiones catalíticas donde se produce la catálisis, ya decíamos, es propiamente el sitio activo. Sin embargo, existen enzimas que tienen además otras regiones de contacto donde se pueden unir otros sustratos y pueden modificar la acción de la enzima. ¿Ok? Tengan eso en cuenta. No es lo mismo una región de contacto que una región catalítica. La región catalítica es sitio activo. La región de contacto es un espacio o un lugar de esa enzima donde se pueden unir otros sustratos y modificar la acción de la enzima. Continuamos hablando de las características del sitio activo, esta vez más que todo de los aminoácidos que yo puedo tener en ese sitio activo. Existen tres tipos. Primero vemos aminoácidos de tipo estructural, que ellos realmente no establecen enlaces con son los que le dan la forma a la proteína. Y en el caso de la lisosima de 129 aminoácidos, 124 de ellos son estructurales. Esto es solamente un ejemplo. Luego vemos también que existen aminoácidos de fijación. Ellos son quienes establecen enlaces débiles con su sustrato y de cierta manera lo fijan o lo unen a ese sitio activo para que la reacción se pueda producir. Y luego vemos los aminoácidos de tipo catalizador, que son los que una vez que los aminoácidos de fijación lograron establecer una unión entre el sustrato y la enzima, producen el rompimiento de ciertos enlaces en esa proteína, las cuales son las responsables de la transformación de ese sustrato. Es decir, las catalizadoras son las que básicamente permiten que la acción de la enzima se cumpla o se produzca en el sustrato. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de los modelos de enzima sustrato. Con este esquemita pretendo explicarles todo esto porque siento que es la manera más sencilla. De todas maneras, si quedan dudas, me escriben por el chat. Lo que sucede aquí es que, imagínense que esta cosa naranja es la enzima y esta cosita roja que tengo aquí es mi sustrato, es decir, es la molécula que yo necesito que produzca algún cambio. Fíjense que el modelo planteado dice que el sustrato se une a la enzima, a su sitio activo, que es este huequito que yo veo acá, adaptándose a su forma. Y en ese caso se habla de un estado de transición, que es básicamente el sustrato o la molécula unida a la enzima con las modificaciones que fueron necesarias para que esa unión se produjera. Una vez que la acción de la enzima se cumple, ese sustrato se libera del sitio activo y se generan los productos que yo estuviese buscando en esa reacción. Entonces, básicamente entre los modelos de unión de enzima y sustrato existen dos modelos. Uno de ellos es totalmente falso. Eso por lo menos recuerdo que fue pregunta, no sé si de mi quiz o de mi parcial, pero es algo que sí preguntan. El primero es el modelo de la llave y la cerradura, que básicamente plantea que el sustrato y el sitio activo de la enzima son totalmente iguales el uno al otro, tal cual como una llave en una cerradura, que si ustedes ponen una llave diferente, la cerradura no gira. Eso es totalmente falso. Ellos no van a ser complementarios. Los sustratos no tienen una forma específica para el sitio activo de la enzima. Sin embargo, existe otro modelo que se llama modelo de ajuste inducido. Ese modelo de ajuste inducido es básicamente el esquema que estamos representando acá, donde se explica que la unión del sustrato modifica el centro activo y aumenta la complementariedad entre el sustrato y la enzima. Esto se da a través de un reconocimiento molecular, es decir, hay enzimas específicas para cada sustrato, eso no se les puede olvidar nunca. Se dice entonces que el sustrato es semicomplementario al sitio activo y forma el estado de transición que tengo acá. Porque fíjense que él aquí solito tiene una forma, pero cuando él se une a la enzima, él cambia su forma y luego cuando la acción se cumple, él se libera de otra forma. ¿Ok? Esto además se produce, para que lo tengan en cuenta, a través de uniones débiles. ¿Ok? Recuerden siempre, eso es una concha de mango, las uniones entre cosas, sea cuales sean, moléculas, enzima sustrato,
elementos, lo que sea. Si ustedes saben que esos dos elementos se separan el uno del otro en algún momento, las uniones tienen que ser débiles, porque si se forman enlaces fuertes, no se van a poder separar. Entonces, toda interacción enzima-sustrato es de enlaces débiles. Recuerden eso. Vamos a pasar entonces a hablar rápidamente de lo que es la importancia de las enzimas. A ver, la importancia principal es que ellos tienen un papel súper importante en el metabolismo celular. Porque sucede, y eso nos lleva al segundo punto de importancia, que cada paso de las vías metabólicas está catalizado por una enzima. Entonces, si no hay enzimas, el metabolismo se para. Así de simple. Muchas veces los niveles de ciertas enzimas en sangre nos permiten a nosotros diagnosticar enfermedades. Vamos a ver, o bueno, lo van a ver un poco más adelante en fármacos, que muchos fármacos son inhibidores de actividades enzimáticas y así es como se logra tener el efecto terapéutico de los fármacos. Y además, las enzimas son importantes para la industria y la agricultura porque también son capaces de, bien sea acelerar o frenar reacciones químicas en ciertos alimentos o en ciertos compuestos químicos, ¿ok? Bueno, hablando de la clasificación de las enzimas, nosotros tenemos que tener en cuenta que existen dos tipos de clasificación, una estructural y una internacional. La clasificación estructural es la que estamos viendo en esta lámina. En este caso, esa clasificación estructural divide las enzimas en tres grupos, las simples, las conjugadas y las ribosinas. Las simples son proteínas que están conformadas únicamente por aminoácidos. Las conjugadas son aquellas enzimas que tienen aminoácidos y una porción no aminoácidica. Y las ribosinas son las únicas enzimas excepcionales al concepto que les estaba dando al inicio de la clase, cuando les decía que casi todas las enzimas eran proteínas. Las ribosinas son enzimas conformadas por ARN catalítico. Es decir, si a ustedes en alguna pregunta del quiz o del parcial o de lo que sea, les dicen, ¿todas las enzimas son proteínas? Eso es falso. Lo tienen que saber. Porque existen las ribosinas que son ARN. Por otro lado, existe la clasificación internacional o bien la clasificación de acuerdo a la reacción que la enzima produce. Entonces, vamos a ver que existen oxidorreductasas, que son aquellas enzimas que son capaces de catalizar reacciones de oxidorreducción, como la malato deshidrogenasa. Vamos a ver las transferasas, que son aquellas que catalizan la transferencia de grupos funcionales o radicales, como los metilos, como sucede en la enzima aspartato aminotransferasa. Vamos a ver también un tercer tipo, que son las hidrolasas, que ellos básicamente producen la separación o rompen los enlaces con intervención de agua. Por ejemplo, las amilasas o las lipasas pancreáticas. Un cuarto grupo serían las liasas, que son divisiones no hidroelectrolíticas, es decir, no hay intervención de agua, de enlaces covalentes mediante la eliminación de átomos, que es lo que ocurre con la enzima piruvato descarboxilasa. Vamos a tener otro grupo, que son las isomerasas, que ellos producen cambios estructurales dentro de una molécula, como es el caso de triosa-fosfato isomerasa. Van a haber varias isomerasas, por ejemplo, en la ruta de la glicólisis. Y tenemos en este caso también las ligasas, que son enzimas capaces de catalizar la unión de dos moléculas en reacciones que están acopladas a la hidrólisis del ATP, como la ADN ligasa. ¿Ok? Entonces, hasta aquí vamos todo claro porque esto es un resumen de la primera clase de enzimas. Si hay alguna duda, avisen ahorita. No, profe, todo Ok, voy a correcto. entender que no hay dudas entonces. Nada, vamos a continuar entonces con el segundo apartado. Vamos a hablar acerca de la energía de activación, actividad enzimática y cinética enzimática. Vemos entonces el tema de nuevamente algunas características de las enzimas. Primero, lo que les he dicho durante toda la clase, esto suena repetitivo, pero la verdad es que es súper importante. Las enzimas poseen alta especificidad por su sustrato. Ustedes no pueden tener una enzima que se una a todo. Ustedes tienen enzimas específicas para cada reacción. En esto existen varias clasificaciones. Ustedes tienen especificidad absoluta,
que es esa que se produce cuando la enzima actúa sobre un único sustrato, tienen una especificidad relativa cuando la enzima actúa sobre distintos sustratos que tengan el mismo tipo de enlace o bien el mismo grupo, es decir, sobre una familia de sustratos, por así decirlo. O bien una especificidad estereoespecífica, donde las enzimas catalizan la transformación de ciertos sustratos en cierta configuración. Es algo un poquito más especial. ¿Okay? Otra característica de las enzimas es que ellas nunca son afectadas por la reacción química global. Esto también recuerdo que me lo preguntaron, no sé si en quiz o en parcial, la verdad nunca le presté mucha atención, pero esto fue pregunta, importantísimo que se lo sepan. Las enzimas no se modifican. Como les dije y como les mostré en el esquema de unas láminas atrás, lo que puede alterar su forma es el sustrato para adaptarse y complementarse con la enzima. Pero una vez que la enzima cataliza la reacción, ella se separa del sustrato y la enzima es capaz de unirse otra vez con un sustrato nuevo y volver a catalizar lo mismo. Es decir, la enzima no muere, la enzima no cambia, la enzima no deja de funcionar. Otro puntito importante es que ellas producen desolvatación del sustrato. Y esto realmente se explica a través de, bueno, básicamente lo que ocurre es que el sustrato se diluye. Es decir, el sustrato se va a encontrar rodeado de moléculas de agua que se van a organizar alrededor de ese sustrato a través de enlaces débiles también. Ellas, cuando se unen mediante esos enlaces débiles, de cierta manera se organizan alrededor de ese sustrato. Y cuando se forma el complejo enzima-sustrato, es decir, se forma ese estado de transición, el sustrato se desolvata, es decir, se van esas moléculas de agua que lo estaban rodeando, que estaban unidas a él, se desorganiza y aumenta la entropía del sistema. La entropía es el desorden, es decir, una cierta cantidad de energía que estaba allí y que ahora no está. Otra característica es que ellas nunca alteran el equilibrio químico de la reacción, es decir, no va a variar el delta G. Esto realmente también es pregunta, también recuerdo, esto sí fue pregunta de parcial. Ellas no alteran el equilibrio químico de la reacción, no varía el delta G. Realmente, recuerden que la delta G es la energía libre de Gibbs. Ellas pueden acelerar la reacción, pero su equilibrio químico no se va a ver afectado por la intervención o no de las enzimas. Entonces, pendiente allí porque es una concha de mango. Otra cosita es que ellas son capaces de acelerar las reacciones químicas reduciendo la energía de activación. En este caso, cuando se habla de que ellas pueden acelerar la reacción química reduciendo la energía de activación, ustedes tienen que tener en cuenta que la energía de activación es equivalente al esfuerzo que necesita esta personita para poder llevar esta pelota a lo largo de la colina. Y esta colina es a la vez la energía de activación. Cuando yo incluyo una enzima en la reacción, básicamente lo que hago es disminuir la colina, como lo veo acá. Entonces, esta personita necesita mucha menos fuerza para poder mover la pelota a esta altura de energía de activación que lo que necesitaría en esta supercolina que tienen acá. Sin embargo, dense cuenta cómo el delta G se queda exactamente igual. Si lo comparan entre los dos esquemas, fíjense que el delta G, que es la energía basal que yo necesito, queda igual. Pero la energía de activación para que la reacción se produzca es lo que se reduce una vez yo involucro una enzima en todo este proceso. Ok. Entonces, hablamos ahora de la energía de activación. Cuando el sustrato se une al sitio activo, ya nosotros hablamos de que esto sucede a través de una forma semicomplementaria. ¿Ok? Fíjense que la forma es diferente y cuando el sustrato llega a la enzima, ellos se adaptan. ¿Ok? En ese caso, en esa semicomplementariedad, lo que se hace es establecer interacciones débiles y se produce una liberación de energía, que es la fulana energía libre de Gibbs. Luego, cuando esa unión ya se produce propiamente dicha, se forma el complejo enzima-sustrato, que posteriormente cambia a enzima-producto. Es decir, acá uní el sustrato con la enzima, se produce la reacción y posteriormente obtengo un complejo enzima-producto. ¿Ok? Cuando esto ocurre, se libera todavía más energía libre de Gibbs. Y esto se denomina energía de fijación.
La energía de fijación lo que hace es reducir el nivel energético de ese estado de transición que se produce entre estas dos etapas, ¿ok? Permitiendo que este resultado sea alcanzado con mayor velocidad. Esa energía de fijación aporta muchísima parte de la energía necesaria para que se alcance este estado de transición que yo estoy viendo en estas dos etapas. Disminuye, por lo tanto, esa energía de activación, ¿ok? Cuando yo uno la enzima a todo este proceso. Y una vez que se alcanza ese estado de transición, se supera la cuesta energética, es decir, se supera esta montañita que yo tengo en este esquema y la reacción tiende a generar un producto, como lo estoy viendo acá, mucho más rápido, alcanzando su equilibrio químico. ¿Ok? Fíjense que yo aquí uno un sustrato, se adaptan uno al otro, es decir, hay un estado de semicomplementariedad, enlaces débiles, todo lo que hemos hablado, se libera energía libre de Gibbs, es decir, baja la energía de activación y luego se producen los productos de la reacción, que en este caso serían glucosa y galactosa. ¿Ok? Ahora, por supuesto, esta actividad enzimática, esa acción de las enzimas, se puede ver afectada por varias cosas. Principalmente son estas 6 cositas. Primero, el pH. Segundo, la temperatura. Tercero, la acción de cofactores. Cuarto, la concentración de enzimas. Quinto, la concentración de sustratos. Y por último, inhibidores. Con el pH particularmente, existen muchas enzimas cuyas actividades alcanzan un punto máximo con pHs específicos, es decir, existen enzimas que son más eficientes en pHs ácidos, otras que son mejores en pHs neutros y otras que son mejores en pHs alcalinos. Cuando ellas cambian ese pH donde ellas son eficientes, lo que ocurre es que ellas simplemente se desnaturalizan, es decir, se destruyen o cambian su forma y pierden su actividad. ¿Okay? Estos límites entre el pH son bastante estrechos, es decir, si yo tengo una enzima que funciona bien en pHs básicos, en pHs alcalinos, y yo de repente la muevo a un pH ácido, fíjense cómo la actividad enzimática se va literalmente a cero, porque yo cuando la muevo para un pH ácido, la desnaturalizo. Por supuesto, a medida que baje el pH, que el medio se vaya haciendo más ácido en el caso de esta enzima básica, yo voy a ir produciendo mayor desnaturalización y voy a tener menor concentración de enzimas y por ende menor actividad de esas enzimas. Podemos hablar ahora de la cinética enzimática. Básicamente, muchachos, un puntito acá, aquí por lo menos se los explico con el pH, pero realmente esto mismo que sucede con el pH sucede con todo lo demás. Ustedes pueden tener enzimas que funcionan mejor a temperaturas bajas y otras que funcionen mejor en temperaturas altas. Y si ustedes cambian la temperatura, entonces baja la actividad enzimática. Pueden tener acción de cofactores, que es por lo menos lo que estábamos hablando en una de las láminas anteriores con el tema de los sitios de unión a las enzimas. Ustedes tienen sitios de unión para sustratos y tienen sitios de unión para otros sustratos, para otras cosas. Cuando alguna otra molécula o sustancia se une a la enzima, pero fuera del sitio activo, ella puede modificar la reacción o puede disminuir su actividad o su eficiencia al momento de cumplir con el objetivo. Lo mismo ocurre la concentración de enzimas, un poquito lógico. Si ustedes disminuyen la cantidad de enzimas disponibles, por supuesto, disminuye la actividad enzimática porque no voy a tener tanta oferta de enzimas para la demanda metabólica que voy a tener. Lo mismo con los sustratos. Puedo tener muchas enzimas, pero si tengo poco sustrato, voy a tener pocos productos. Y con los inhibidores es similar al tema de los cofactores. Ustedes pueden tener sustancias, pueden tener moléculas que les frenen. Un inhibidor es algo que frena simplemente la reacción de esa enzima particular. Los inhibidores suelen ser también específicos, ¿ok? No es como que ustedes tienen un inhibidor para todas las enzimas. Es un inhibidor para una enzima especial. Ahora sí podemos hablar de lo que es la cinética enzimática. Y aquí es donde vemos el tema de las gráficas de Michaelis-Menten, las gráficas de... ay, el otro nombre es horrible. De Line-Weaver-Burke, siempre se me olvida. En este caso, cuando nosotros hablamos de cinética enzimática, estamos hablando simplemente de una rama de la bioquímica que se encarga del estudio de la velocidad de la reacción que está catalizada por una enzima y los factores que la modifican. Entonces, aquí es importante que tengamos en cuenta el tema de la velocidad de reacción.
En este caso, es el número de las moléculas de sustrato que se pueden transformar en producto por unidad de tiempo. Ese concepto, eso que acabo de leer, número de moléculas de sustrato que se transforman en producto por unidad de tiempo, se lo tienen que saber así tal cual, porque se los pueden preguntar en el parcial. En este caso, nosotros hablamos de una fórmula donde el sustrato, de cierta manera, se transforma en un producto por acción de una enzima. Y esto, está acá, es igual a la constante de velocidad de esa enzima. ¿Ok? Esto quiere decir básicamente que la velocidad de la reacción va a ser proporcional a la concentración del sustrato y a una constante de velocidad. Si yo tengo, y esto va de la mano con lo que les explicaba en la lámina anterior, si tengo menos sustrato, consigo menos producto en el mismo tiempo, porque no tengo que transformar. ¿Ok? Entonces, en este caso, se denomina actividad de una enzima con esta fórmula. ¿Ok? Esta formulita se la tienen que saber también. No creo que se les pregunten así tal cual como que la escriban o la calculen, sino que más bien sepan cuáles son, digamos, los factores que están involucrados en la velocidad de reacción. ¿Ok? Otro puntito importante con esta lámina para aprovechar es que la diferencia entre la cinética de Michaelis-Menten y la de Lindbergh en tema gráfica es que la cinética de Michaelis-Menten es curviada siempre, es una curva hiperbólica. En cambio, en Lindbergh es una recta. ¿Ok? Eso recuerdo que también fue pregunta de mi parcial. No recuerdo cómo la plantearon, pero sí fue una comparativa entre la línea que se forma en la gráfica entre la cinética de Michaelis-Menten y la de Line-Weaver, para que lo tengan en cuenta. Entonces, continuamos hablando de catálisis enzimática. Tenemos que tener en cuenta cuáles son los mecanismos que median la catálisis enzimática. Nosotros podemos tener varios tipos de interacción cuando se habla de catálisis. Nosotros podemos tener catálisis ácidos-base, donde hay sustratos que reaccionan originando compuestos intermedios que son muy inestables y que inmediatamente se reconvierten en el sustrato antes de transformarse en productos. Entonces, fíjense que puede pasar lo que estoy representando acá. Yo puedo tener un sustrato 1 que se combina con otro sustrato, y cuando ellos se combinan a través de una enzima, se forma un producto 3, digamos, que su estructura no es compatible o es muy inestable y no se puede mantener. Entonces, cuando esto ocurre, básicamente, esta molécula inestable se devuelve a su estado basal, no se queda unida. Y esto ocurre precisamente antes de formar el producto real de esa reacción. Otro mecanismo de catálisis enzimática pudiese ser la unión de ácidos base específica. Esto ocurre en reacciones que trabajan sin enzimas. En esto hablamos de cómo el agua puede ceder o quitar un protón a un intermedio inestable, es decir, a este que teníamos acá, y transformarlo en otro compuesto inestable que sí se puede transformar en producto. Entonces, fíjense que básicamente le dañamos un paso a esta primera reacción. Yo tengo un sustrato 1 que se combina con un sustrato 2 y me forma un intermedio inestable, es decir, vuelvo a tener esta misma ecuación. Pero este intermedio inestable 1 que se formó puede interactuar con el agua. Y cuando él interactúa con el agua se forma otra sustancia inestable que sí es capaz de llegar a la formación del producto. Entonces, aquí se habla de una catálisis ácido-base específica. Recuerden eso. ¿Por qué estoy hablando de catálisis ácido-base específicas? Porque tienen que, o bueno, ácido-base en general, porque tienen que tener en cuenta de que estos dos sustratos, para que pueda darse un intercambio iónico, tienen que tener concentraciones diferentes, ¿ok? pHs diferentes. Uno tiene que ser ácido y el otro básico para que ellos puedan interactuar. Otra posibilidad u otro mecanismo es la catálisis ácido-base general. Es una reacción que sí está catalizada en este caso por enzimas. Lo que se produce aquí es una reacción catalizada por la transferencia de un protón, pero requiriendo de otro grupo. En este caso, la cadena lateral de los aminoácidos actúan como dadores y aceptores de protones. Entonces, vemos acá igual una combinación de sustratos que forman un intermedio inestable, que es el que no puede llegar a producto, pero ahora aquí en el medio, en lugar de interactuar con agua, yo interactúo con otra cosa que sea básico o ácido. Y entonces, entre estos dos, se produce un intercambio, bien sea
de protones o de electrones y se produce otro intermedio inestable que sí puede llegar a productos. Básicamente, lo mismo que ocurre acá, solamente que con un intermediario diferente. En la ácido base específica se utiliza agua. En la ácido base general se utiliza bases o ácidos. Luego vemos la catálisis covalente. Ella implica la formación de un compuesto intermediario que se une a la enzima de manera covalente. En esa catálisis covalente, el ataque de un grupo nucleófico, es decir, uno que esté cargado negativamente, o electrófilo, que esté cargado positivamente del centro activo de la enzima sobre el sustrato, conduce a la unión covalente transitoria del sustrato a la enzima. ¿Ok? Básicamente aquí no se produce nada. Otra posibilidad de mecanismo es la catálisis por iones metálicos, donde se dice que el metal puede estar unido a la enzima o puede hallarse en una solución junto con el sustrato e intervenir durante la catálisis. Bien sea que lo oriente en su posición o bien que estabilice intermedios de reacción. Lo mismo que veíamos en el tema del agua y en el tema de bases y ácidos. En este caso pudiese ser a través de un ion metálico que aparezca en esta reacción para simplemente establecer ese intermedio inestable 1, lo permita pasar a un intermedio inestable 2, que sí se pueda transformar en productos. Entonces, podemos hablar ahora de las enzimas no miquelianas. Básicamente las enzimas no miquelianas son aquellas enzimas que no obedecen a la ecuación de Michaelis-Menten, a esa ecuación que acabamos de ver unas laminitas más atrás. En este caso, vamos a ver que su mecanismo es a través de a cuántos sustratos se pueden unir. Las enzimas se denominan miquelianas cuando ellas pueden unirse a un único sustrato, es decir, son enzimas que solo unen un sustrato, miden la afinidad con la que se une ese sustrato y la velocidad con la que se transforma en producto. Este es el tipo de enzimas que ustedes pueden aplicar en esa ecuación que vimos más atrás. Ahora, las enzimas no miquelianas son aquellas que tienen opción de unirse a múltiples sustratos. Entonces, la cinética enzimática puede mostrar cómo se ordenan los sustratos, en qué orden, y también en qué orden son liberados los productos de esos sustratos que se unen a esas enzimas. Entonces, aquí la cosa ya no es hiperbólica, es sigmoidal, la gráfica. ¿Cómo suceden o cómo suceden las uniones de las enzimas multisustrato? Básicamente, lo primero es que se puede tener un mecanismo de tipo secuencial. En este caso, el mecanismo secuencial plantea que los dos sustratos se unen al sitio activo de la enzima antes de que se libere cualquiera de los productos. Esto quiere decir que para que la reacción se produzca, los dos sustratos tienen que estar a la vez en el centro activo de la enzima. Entonces vemos aquel esquema. Fíjense cómo yo tengo un sustrato 1 y un sustrato 2, que los dos tienen que unirse a la enzima para poder formar ese estado de transición. Y una vez que esto suceda, es que yo voy a generar los productos. Y fíjense cómo los productos acá cambiaron en relación a la primera parte. Yo tengo acá una molécula conformada por dos elementos, acá tengo una sola. Ellos se unen, forman el estado de transición en la enzima y cuando se liberan, fíjense que la configuración es diferente. Esto quiere decir que la reacción se cumplió y obtuve los productos correctos. Este mecanismo de tipo secuencial puede ocurrir de dos formas. Puede ser al azar o puede ser ordenado. Cuando es al azar, no hay una secuencia obligatoria en la entrada del sustrato, ni una secuencia obligatoria en la salida del producto. Es decir, se puede unir cualquiera de los dos primero y el producto se puede liberar cualquiera de los dos de primero. Sin embargo, la otra forma, que sí es una forma ordenada, plantea que existe una secuencia tanto para la unión como para la separación de los productos y de los sustratos. ¿Ok? En ese orden, en esa clasificación ordenada, yo tengo que decir que por lo menos primero se tienen que unir este y luego este. Si se une primero este, la reacción no se produce. O simplemente este no se une. Y lo mismo ocurre con los productos. Tengo que liberar primero este porque si no este no se libera. Si este se libera primero, este se queda pegado a la enzima. Por ejemplo. Que bueno, eso es lo que les muestro acá. No recordaba que tenía esta lámina. Luego tenemos un mecanismo de doble desplazamiento que también se denomina ping-pong. En este caso, la enzima libre se va a activar con un primer sustrato. Fíjense que aquí sí tenemos un esquemita más producido.
Yo tengo una enzima que se une con un sustrato 1. ¿Ok? Esa enzima con un sustrato 1 me va a formar un primer producto. Ese producto se libera de la enzima, mi enzima quedó esta vez libre, otra vez la puedo utilizar para otra cosa, pero fíjense que ocurrió algún tipo de modificación, ¿ok? Que me permite ahora la unión de un segundo sustrato específico que me permite entonces la producción de un segundo producto. Esto es lo que se llama ping-pong, porque primero entra uno y se libera, y luego entra otro y se libera. Ok. Llegamos al punto de inhibición enzimática y para eso les traigo este esquemita porque me parece que realmente está súper fácil de comprender. Cuando hablamos de inhibición enzimática estamos hablando de la frenada del proceso o de la actividad de esa enzima. Nosotros tenemos inhibición irreversible e inhibición reversible. La irreversible es la que se produce y la enzima se daña. Yo no puedo recuperar esa enzima y eso lo logro a través de inhibidores covalentes. Otra posibilidad es la inhibición reversible que tiene tres tipos. Una inhibición competitiva, una inhibición no competitiva y una inhibición acompetitiva. Vamos a ver cómo es. Cuando nosotros hablamos de la inhibición irreversible, fíjense que yo tengo una enzima normalita, tengo mi sitio activo, pero tengo otro punto de unión de este lado. Entonces, llega mi sustrato, se une a la enzima, se crea la complementariedad, los enlaces débiles y todo lo que acabamos de conversar. De repente llega un inhibidor que se une a esa enzima con un enlace fuerte. ¿Ok? Usualmente el inhibidor se puede unir bien sea a la enzima o al estado de transición, es decir, al complejo enzima-sustrato. Cuando este inhibidor se une a la enzima, me produce a mí un cambio estructural en la enzima, que ahora no me permite que la actividad o la reacción se produzca y se libere el producto. Entonces ocurren dos cosas. Primero, el sustrato no se libera. Y segundo, el producto tampoco. Entonces, básicamente, este complejo me quedó por ahí en el organismo sin cumplir ningún tipo de reacción. Eso es irreversible, porque yo no obtengo el sustrato de vuelta, pero tampoco obtengo el producto. Luego tenemos la inhibición competitiva y no competitiva, que forma parte de la inhibición reversible. La inhibición reversible es aquella inhibición no covalente, recuerden eso, se forman enlaces débiles. En una reacción normal, el mismo esquema que llevamos viendo toda la lámina, se forma un complejo enzima-sustrato, el sustrato llega al sitio activo de la enzima, se pega a él con enlaces débiles, se forma el complejo enzima-sustrato y se liberan los productos una vez que se cataliza la reacción. Lo que ocurre con el inhibidor competitivo es que una molécula que es estructuralmente parecida al sustrato real de la enzima se une a su sitio activo, ocupándolo. Entonces ahora el sustrato no tiene a dónde unirse a la enzima. ¿Ok? Esto por lo menos ocurre con las estatinas, ocurre con el colesterol. Por otro lado, la inhibición no competitiva es aquella donde el inhibidor, al igual que en la irreversible, perdón, se une a otro sitio en la enzima. Pero cuando hace esto, bloquea la reacción. Es decir, ya yo no ocupé el sitio activo, no hay competencia por el sitio activo, que sí ocurre de este lado. Ya no hay competencia del sitio activo, pero yo simplemente llego, me pego por un ladito de la enzima e igualito bloqueo la reacción. ¿Ok? Luego puedo hablar de la inhibición acompetitiva, que era el otro tipo de inhibición reversible. En este caso veo que el inhibidor se une a un sitio distinto al sitio activo, pero solamente lo puede hacer a través del complejo enzima-sustrato. ¿Ok? Entonces fíjense cómo llegó un inhibidor, se pegó a la enzima e igual me bloqueó la reacción. Más o menos lo mismo que sucede en la inhibición no competitiva, solamente que en un lugar diferente. Esta sucede únicamente con el complejo enzima-sustrato. Esta, en cambio, puede suceder con la enzima sola o en el complejo enzima-sustrato. Entonces, llegamos al último punto de la prepa, que es la parte de regulación enzimática. Y en este caso, vemos que la regulación enzimática está mediada por varios puntos. Primero, las vías opuestas se tienen que regular independientemente la una de la otra para evitar ciclos fútiles. Los ciclos fútiles son básicamente ciclos que no tienen ninguna regulación, se repiten indefinidamente
y generan, en este caso, intermediarios tóxicos para el organismo. Eso es un ciclo fútil, un ciclo inútil, porque yo dejo de cumplir la reacción o el ciclo completo que debo cumplir. Entonces, las vías que son contrarias se tienen que regular de forma independiente, porque si yo regulo dos vías de la misma manera, si tengo una falla en esa regulación, creo ciclos fútiles y eso me crea problemas en el organismo y en el metabolismo. Un segundo punto es que por razones de economía, los puntos regulatorios se encuentran al inicio de la ruta metabólica. En este caso, los puntos regulatorios son como las alcabalas, muchachos. Ustedes tienen una reacción, la reacción está empezando. Y ustedes van a tener enzimas reguladoras en puntos clave de esa reacción. De modo que si la reacción está mal, la ruta no se produzca y no gasten sustrato y enzimas en cosas que no van a obtener los productos que el organismo está necesitando. Entonces, la alcabala, si ve algún problema, frena la reacción al inicio para evitar perder todo lo que conlleva completar esa ruta metabólica. Estos puntos regulatorios corresponden usualmente a reacciones fisiológicamente irreversibles, de modo que la regulación de una vía no afecte a la vía opuesta. Esto está relacionado con el primer punto, ¿no? Los puntos regulatorios tienen que ser diferentes para cada vía porque si hay un punto regulatorio dañado, la otra vía puede seguir funcionando. Las rutas tienen entonces que estar reguladas para lograr tres objetivos. Primero, mantener un estado celular bajo control. Segundo, conservar la energía. Y tercero, poder responder a variantes ambientales. ¿Cuáles son los mecanismos ahora de regulación enzimática? El primero, recuerdo que también fue pregunta de parcial, es el tema de la compartimentación. Esto básicamente lo que dice es que reacciones químicas opuestas se dan en compartimentos celulares diferentes, precisamente para evitar ciclos fútiles. Un segundo mecanismo es el tema de las isoenzimas. Las isoenzimas son enzimas que son, por decir, primas. Ellas catalizan la misma reacción, pero lo hacen en sitios diferentes. Entonces, ustedes pueden tener una enzima que por lo menos transforme, a ver, lactosa en glucósica lactosa. Pero eso tienen una enzima que lo hace en intestino y tienen, por ejemplo, otra que lo hace en cerebro. No es un ejemplo real, pero para que lo entiendan. Entonces, las enzimas realizan la misma reacción, pero lo hacen en lugares distintos. Las isoenzimas actúan con secuencias distintas de aminoácidos, tienen diferentes cadenas y tienen diferentes KM también. Otro mecanismo es el que se da a través de la modulación alostérica. La modulación alostérica ocurre a través de la activación o la inhibición enzimática, donde básicamente el modulador se une a un sitio distinto del sitio activo, ¿ok? Más o menos como el tema de la competición. En este caso, la unión de ese modulador es reversible, es una interacción débil, implica cambios conformacionales, suelen ser enzimas multiméricas, pero también puede ocurrir en enzimas monoméricas, y las multiméricas van a tener una cinética sigmoidal. Entonces, fíjense acá, la modulación alostérica en este caso puede ser o bien positiva o bien negativa. Cuando es positiva, ella reduce la KM, es decir, aumenta la afinidad de la enzima por el sustrato. Este modulador se une aquí y de repente hace que este sustrato vea que la enzima es más sabrosa y se la quiere comer. Entonces, promueve que este sustrato se una con la enzima. Por otro lado, el modulador negativo va a aumentar la KM y por ende reduce la afinidad de la enzima por ese sustrato. Entonces, aquí se produce algo como la retroalimentación negativa, porque se van a dar cuenta más adelante que los productos de las vías metabólicas suelen producir una modulación alostérica sobre las enzimas de las primeras reacciones, las que actúan sobre los sustratos. Es como que el metabolismo dice, mira, ya tengo mucho de este producto, no hagas más. Y entonces frena las primeras reacciones para, por razones de economía, dejar de perder todos los sustratos y enzimas y todo lo que sea necesario para poder llevar a cabo esa ruta metabólica que se está inhibiendo. Luego vemos otro mecanismo que es la modulación covalente. En la modulación covalente se trata simplemente de la unión o eliminación de grupos que se puedan unir covalentemente a la enzima. Es diferente a la catálisis porque la unión o eliminación de los grupos puede bien sea activar o bien sea desactivar a esa enzima. Por ejemplo, el caso de la glucosa. Cuando yo tengo altas concentraciones de glucosa, se activa la insulina y eso me produce desfosforilaciones.
Y por otro lado, a bajas concentraciones de glucosa, se produce glucagón, que me produce fosforilaciones. Entonces yo tengo ciertas enzimas que son capaces de sufrir fosforilaciones y desfosforilaciones. Lo van a ver más adelante, de los mejores ejemplos de esto son las enzimas duales, que ellas gracias a fosforilaciones o desfosforilaciones son capaces de modificar su estructura, como lo pueden ver acá, que aquí se une un fosfato. Y básicamente lo que hace es que esta enzima es capaz de realizar ciertas reacciones cuando está desfosforilada, por ejemplo, y cuando ella se fosforila, que su estructura cambia, es capaz de llevar a cabo otras reacciones. ¿Ok? En la casa de... El timo, en los mecanismos de regulación enzimática vemos el tema de los simógenos. Los simógenos son básicamente otro tipo de enzima, pero en este caso ellas no presentan actividad enzimática. Son conocidas en la gramática como proenzimas. Son enzimas que, digamos, ellas están allí y tienen la estructura para poder ser una enzima real. Pero ellas tienen que sufrir un corte proteolítico. ¿Ok? Ellas tienen que sufrir un cambio que se llama corte proteolítico para poder activar sus funciones y entonces ser así enzimas. Y ahí sí tener actividad enzimática. ¿Ok? Esto es lo que ocurre, por ejemplo, con enzimas pancreáticas, pudiese ser. Y bueno, muchachos, esto es todo lo que les traigo por la prepa del día de hoy. Si tienen alguna duda, creo que este sería un buen momento para hacerla, la pregunta. No, profe, realmente la clase se entendió demasiado bien. Si entendieron, sienten que necesitan ayuda con algún otro punto del tema de enzimas, porque realmente enzimas es un tema muy largo, pero se van a dar cuenta cuando lo estén leyendo que es un tema muy repetitivo. Fíjense que por lo menos a mí me parece que la prepa fue full repetitiva, porque uno sigue hablando siempre de lo mismo, de los enlaces débiles, que de la especificidad, de la semicomplementariedad y todo esto. Entonces, se van a dar cuenta que cuando lo estudien a profundidad, porque me imagino que ahorita están concentrados en esto, van a tener unas láminas súper mega recontra largas, pero se van a dar cuenta de que es todo lo mismo. Realmente el tema de enzimas es algo muy sencillo de entender y de digerir. Y bueno, de todas maneras, yo les voy a subir el video de la prepa a YouTube para que ustedes lo puedan ver cuando lo necesiten. Tienen allí los esquemas, esa era la idea de los esquemas, que puedan también estudiar de las láminas, por eso les dejé los puntos clave importantes ahí anotados. Y de igual forma, cualquier duda, me lo pueden notificar por el grupo o me pueden escribir a mi privado y tienen mi número. ¿Ok? Entonces, bueno, nada, muchachos. Que tengan feliz noche. Nos vemos, me imagino, esta semana en el parcial. Probablemente esté ayudando a los profes. Mentira, ustedes esta semana tienen quiz, pero probablemente nos vamos a ver el día del parcial, ya en 2, 3 semanas, para colaborar con el tema de cuidarlos. Entonces, bueno, nada, que descansen y suerte mañana en esto.